tendrá Nimrod, llega a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinai. Es decir, luego de la época diluviana, el primer rey sobre toda la tierra se llamó Nimrod. Es la primera persona que comienza a expandir su dominio y se corona como rey. Ahora, hay algo interesante en esto. Cuando leemos este texto, que dice que él era un poderoso cazador delante de Jehová, en el sentido en que se presenta este versículo, no es un sentido positivo. Esta palabra que se usa para delante de Jehová puede significar también en oposición a Jehová. No sé si Fernando lo mencionó. Excelente. Mejor todavía entonces. No voy a estar repitiendo algo, no voy a estar lloviendo sobre mojado. Significa que Nimrod estaba en contra de Jehová, era un poderoso cazador en contra de Jehová. Y cuando tú comienzas a leer el contexto, te das cuenta en hebreo que efectivamente Nimrod era una persona que se había rebelado en contra de Dios. Cuando tú ves y lees comentarios como por ejemplo los Targumes judíos o te vas al escritor Josefo, también ves que cuando la Biblia habla de Nimrod no habla en un sentido positivo. Te voy a leer una cita de Flavio Josefo que dice: fue Nimrod quien incitó a tal afrenta y menosprecio para Dios. Él era nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no le atribuyeran a Dios, como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios. Así que, ¿qué hizo? Los indujo a una tonta dependencia de su poder. Ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía en someterse a Dios. Eso está en su libro Antigüedades Judías. Entonces, cuando la Biblia habla de Nimrod, no está hablando de un personaje bueno. Todo lo contrario, está hablando de una persona que incitó la rebeldía en contra de Dios. Ahora, cuando Josefo dice que él incitó a su pueblo a una afrenta, ¿a cuál afrenta él se refería? La edificación de la torre de Babel. Flavio Josefo sigue diciendo: Nimrod paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor de Dios era atarlos a su propia determinación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, recuerden, esto es época post-diluviana, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían. Y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía el someterse a Dios y levantaron la torre. Es decir, comenzaron la construcción de la torre. De hecho, hay escritos rabínicos que hablan del origen del nombre de Nimrod, que viene de una raíz hebrea que significa rebelarse. Wow, sí es. Wow. Desde el inicio, Nimrod era un rebelde. Ahora bien, luego de yo decirles todas esas cosas, según estos escritos, tanto lo que podemos ver en la palabra de Dios sobre el significado del nombre de Nimrod, sobre sus acciones y que se oponía a Dios, yo puedo enarbolar 3 principios bajo los cuales opera Babilonia. El primer principio es oponerse a Dios. Recuerden, poderoso cazador en oposición a Jehová. Segundo, autosuficiencia. Es decir, no le atribuyen a Dios su felicidad, sino a ustedes mismos. Tercero, rebeldía a Dios, porque consideraba una cobardía someterse a Dios. Y por cierto, aunque oponerse y rebelarse pueden usarse en ocasiones indistintamente, hay una diferencia. Por ejemplo, hay un partido de gobierno en esos momentos en nuestro país. ¿Qué son los otros partidos políticos que no están en el gobierno? Opositores. Opositores.
¿Y qué significa hacer oposición? Significa llamarle la atención al gobierno cuando el gobierno no hace las cosas que se supone que tiene que hacer. Eso es oposición. ¿Qué es rebeldía entonces? Es cuando hay una ley que uno debe de someterse y uno elige no hacerlo. ¿Entendemos la diferencia entre oposición y rebeldía? Se pueden usar indistintamente, pero en este caso no es lo mismo. Repito, 3 principios. Se opone a Dios, se cree autosuficiente y se rebela en contra de Dios. Ahora, si pudiéramos agrupar estas 3 características y ponerle un nombre a este concepto, yo le pondría orgullo babilónico. ¿Por qué orgullo babilónico? ¿Por qué añadir el sufijo babilónico? Porque no es como el orgullo al cual estamos acostumbrados a ver. Es decir, no es como el orgullo de tú simplemente creerte mejor que cualquier otra persona, que es lo que se conoce como un orgullo negativo, que está relacionado a la altivez y a la soberbia. Tampoco es como el orgullo cuando tú te sientes bien cuando un hijo tuyo obtiene buenas calificaciones, que eso es un orgullo positivo, cuando tú te complaces en el resultado de alguien cercano a ti. No, este orgullo babilónico no tiene que ver con ninguna de las 2 cosas que yo acabo de mencionar. 3 principios a los cuales se puede agrupar este orgullo babilónico. Se opone a Dios, se cree autosuficiente y se rebela contra el Señor. Entonces, Nimrod fue quien creó y fundó varias ciudades, entre ellas, como leímos, Babel. Ahora bien, aquí viene algo muy interesante. Tanto en Génesis se le llama a esta ciudad Babel a partir de los libros históricos de la Biblia, de los libros proféticos y del Nuevo Testamento, dígase, una carta de Pedro y en el Apocalipsis de Juan, a esa ciudad que se llama Babel, ¿cómo se le conoce? Babilonia. Es decir, Babel y Babilonia son exactamente lo mismo. Eso es muy importante que lo sepamos. Ahora bien, ¿qué significa el nombre Babel? Aquí viene lo interesante. En el lenguaje acadio, Babel significa puerta de Dios. Así es. Puerta de Dios. ¿Y qué se quería hacer en Babel? Una torre para llegar hasta el cielo, enfrentarse en contra de Dios. Dios mira todo, desciende, dice la palabra, y dijo, el pueblo es uno solo, tiene un solo lenguaje, y están trabajando en algo, y si no hacemos algo lo van a lograr. Así que bajemos, confundamos su idioma y serán dispersados. ¿Sucedió eso, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la Biblia usa el nombre de Babel, en hebreo, no en acadio, en hebreo, dice que se llama así porque Dios confundió al pueblo. Entonces, en lenguaje acadio, ¿qué significa? Puerta de Dios. Pero en lenguaje hebreo, ¿qué significa Babel? Porque así opera el enemigo. El enemigo te hace pensar en su propio idioma que algo que tú estás haciendo es bueno, puede traer oportunidades, puede traer crecimiento. Te hace pensar, mira, este es el diseño de Dios. Pero luego Dios confronta y dice, ese no es mi diseño. Eso no es mi voluntad. Eso que tú llamas plan de Dios, eso que tú estás optando por hacer sin consultarme, no es puerta de Dios, es confusión. Y esa es la diferencia. Eso forma parte entonces de un principio adicional de Babel. Dijimos 3. Se opone a Dios, se cree autosuficiente, se rebela contra Dios, confunde el diseño de Dios, confunde a las personas. De esa manera, bajo esos 4 principios, es que opera Babel o Babilonia. Entonces, dije al inicio, para tú conocer el presente y el futuro de algo, es necesario conocer el pasado. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso mismo se aplica al movimiento de las tinieblas. El diablo no reinventa la rueda. Usa lo mismo, simplemente cambia la forma, la manera, pero la esencia sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué eso es importante? Vamos a avanzar unos cuantos siglos adelante en la historia y vamos a posicionarnos en el Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico tuvo 2
épocas de apogeo. Tuvo la primera entre los años 1753 al 1527, creo, antes de Cristo, obviamente. Y esta época se llamó Paleobabilonia. La segunda, que fue con Nabucodonosor, se conoció como la Babilonia Caldea. ¿Por qué esto es importante? Porque Babilonia comenzó a expandir su gobierno hasta volverse un imperio. Y permítanme decirles que Babilonia como imperio tuvo avances increíbles en las matemáticas, en la arquitectura, en la medicina, ellos practicaban cirugía incluso, en la escritura, en la agricultura, en las leyes jurídicas. ¿Ustedes sabían que nosotros tenemos, derivados de ellos, el sistema sexagesimal? ¿Qué es eso? ¿Una hora cuántos minutos es? 60. ¿Y un minuto cuántos segundos son? 60. Eso viene de los babilonios. Una circunferencia son 360 grados. Eso viene de los babilonios. Es decir, Babilonia como imperio progresó y creció en muchas áreas. Déjenme decirles que Babilonia era tan dominante que las personas cantaban cantos de Babilonia. Por ejemplo, ellos decían, Babilonia es el origen y el centro de toda la tierra. Decían también el siguiente canto, oh Babilonia, quien quiera que te contemple se llena de regocijo. Quien quiera que en ti habita, aumenta su vida. Quien quiera que haga mal de ti es como el que mata a su propia madre. Babilonia es como una dulce palmera datilera cuyo fruto es hermoso de contemplar. Ok, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Que en Babilonia había un orgullo tremendísimo por el simple hecho de ser Babilonia. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando del espíritu de Babilonia? Es sencillo, la historia siempre se repite. En el libro de Daniel vemos en el capítulo 2, si mal no recuerdo, cómo Nabucodonosor levanta una estatua a su imagen y dicen tienen que adorarla. Ustedes saben esa historia, no la vamos a repetir. Al final de esa historia, ¿qué pasa? Cuando los tres amigos de Daniel son echados al horno, aparece alguien, muchos teólogos piensan que es una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo. Otros dicen no, simplemente fue un ángel. No importa si fue Cristo o si fue un ángel, el asunto es que fueron librados los que fueron arrojados al fuego. Y Nabucodonosor lanza el siguiente edicto, dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que los libró de la muerte, y yo digo por edicto que tienen que respetar y honrar al Dios de los. Sucede que luego de eso a Nabucodonosor se le olvidó eso y tiene un sueño, y en este sueño, esto es ya Daniel capítulo 4, él tiene un sueño donde él ve un árbol gigantesco frondoso que se levanta de la tierra y crece súper alto y tiene un follaje precioso y amplio, y las bestias y las aves se refugian debajo de ese follaje, y el fruto que da ese árbol es buenísimo, hasta que un vigilante desciende y manda a que se corte el árbol, y es cortado, y dice, pero dejen la raíz. Y da una serie de detalles más. El asunto es que cuando llaman a Daniel, porque ningún astrólogo ni sabio caldeo logró dar con la interpretación, cuando le cuentan el sueño a Daniel, Daniel se espanta y dura una hora turbado. Y Nabucodonosor le dice, Daniel, mira, dime, porque te estoy notando la cara de que estás preocupado, yo sé que tú sabes. Oh rey, la interpretación y el sueño que le acontecen a tus enemigos y no a ti. Esta es la interpretación, tú eres el árbol. Y tú has crecido. Y tú te has exaltado. Y tienes a personas que dependen de ti, tienes tierras que dependen de ti, pero hay un decreto en contra de ti. Dice el Dios del cielo que te van a cortar. Y serás como los animales del campo, perderás la razón. Vas a rociarte con el rocío de la lluvia, comerás pasto. Y al cabo de 7 tiempos se te devolverá la razón. Y le dice entonces Daniel, rey mío, porque Daniel le tomó un aprecio a Nabucodonosor, no se imagina. Su papá Era como un padre.
Mira, yo te recomiendo, y eso está en el verso 27 del capítulo 4, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez serás una prolongación de tu tranquilidad. Dice el verso 28, todo esto vino sobre el reino de todos. Sucede que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para hacer casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice la Biblia que no bien había terminado de hablar y perdió la razón, lo echaron con los animales. Ustedes saben la historia. ¿Cuáles son los 3 principios bajo los cuales opera Babilonia? Se opone a Dios, se cree autosuficiente y se revela contra Dios. Eso no es orgullo babilónico. Y decir que esta no es la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para mi gloria, ¿eso no es orgullo babilónico? ¿No es lo mismo que ocurrió en la Torre de Babel? ¿Se está repitiendo acá ahora también? Exactamente lo mismo, porque la historia tiende a repetirse. La Biblia continúa diciendo que cuando se cumplieron esos 7 años, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, su razón le fue devuelta, bendijo a Dios, lo alabó y lo glorificó para siempre. Y luego dice, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, caminos justos, y esta parte es muy importante. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso andamos tú y yo ensoberbecidos? ¿Nos estamos oponiendo sin darnos cuenta a Dios abierta o discretamente? ¿Estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera? ¿Estamos ignorando el consejo de Dios así como Nabucodonosor ignoró el consejo de Daniel? ¿Estamos pensando por casualidad que como Dios nos bendice es porque somos buenos? ¿Es porque nos hemos ganado toda bendición? ¿Pensamos que las cosas que estamos consiguiendo es por nuestro propio poder? ¿Porque nosotros nos la merecemos y nos la ganamos? Cuando estamos brillando en el lugar donde nos encontramos, dígase trabajo, universidad, colegio, escuela, ¿estamos brillando para nuestra gloria o para la gloria de Dios? Wow. Permítame decirte que todo esto es parte de lo que yo babilónico. Te voy a repetir una vez más. Para conocer el pasado, para conocer el presente y el futuro es necesario conocer el pasado. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto mismo ocurre con las tinieblas. Te hablé del origen de Babel. Te hablé del ejemplo del epítome de Babilonia. Su emperador Nabucodonosor. Pero ¿cómo luce hoy en día Babilonia? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede discernir hoy en día el espíritu de Babilonia o el imperio babilónico o el imperio de Babel, como tú le quieras decir? Bueno, yo encuentro en el Nuevo Testamento algunos versos que me pueden dar una idea. Así que vamos a leerlos, por favor, a ver qué podemos sacar de estos versículos. Porque al principio, Babel comenzó siendo un hombre. Y este hombre levantó una torre. Pero no todo quedó ahí. Luego el tiempo pasó y Babilonia fue un imperio representado por varios hombres, por varias dinastías. Pero eso no se quedó ahí. Entonces, ¿cómo luce hoy en día? ¿Acaso un hombre más? ¿Es un reino, un gobierno humano más? No, vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 18:7 dice, por cuanto ella se ha glorificado, está hablando de Babilonia, y ha vivido en deleites, tanto dable de tormento y de llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Es decir, yo estoy viendo unas cuantas cualidades y características aquí. Y la primera que estoy viendo es que esto que Apocalipsis le llama Babilonia, número 1, se glorifica a sí mismo. Número 2, vive solamente para sus deleites. Número 3, se cree reina. Número 4, no se cree desamparada cuando dice no soy viuda ni veré llanto. Pero hay otro versículo más. Apocalipsis 18:10 dice,
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Es decir, Babilonia se cree fuerte, lo llama ciudad fuerte, se cree fuerte. Y todo eso de que se glorifica a sí misma, vive solamente para sus deleites, se cree que es reina, no se cree desamparada y se cree fuerte. ¿Acaso no son todas esas características dimensiones del orgullo babilónico? ¿Encuentran una relación entre todo lo que hemos visto? Amén. Claro que hay una relación, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Hay otro verso más, Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sin ánimos de entrar en el tema escatológico, que no lo voy a hacer, sí quiero sacar algo de este versículo. Dice que el título que tiene, el segundo es el que me interesa, es la madre de las abominaciones de la tierra. Proverbios 16:5, dice abominaciones en plural, ¿cierto? Sí. No abominación, abominaciones. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Sexta cualidad de esta Babilonia que se menciona en el Nuevo Testamento es altiva. Es decir, las voy a leer todas de nuevo, ya juntas. Se glorifica a sí misma. Vive solo para sus deleites. Se cree que es reina. No se cree desamparada, se cree fuerte y es altiva. Ahora bien, si yo quisiera ver entonces cómo luce Babilonia hoy en día, y yo quisiera poder agrupar todas estas características que acabamos de leer y darle un solo nombre a algún concepto que agrupe todo esto, ¿qué nombre yo le daría? Humanismo. Babilonia hoy en día es humanismo. Porque el humanismo se glorifica a sí mismo, el humanismo glorifica al hombre. El humanismo vive para sus propios deleites. Se cree que es rey. No se cree desamparado. Se cree fuerte. Y es antiguo. Muy antiguo. Déjenme decirles. Porque es el mismo humanismo que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, como dijo el filósofo griego Protágoras. Recuerdan que una vez hablamos de eso. Es el humanismo que quiere poner al hombre por encima de Dios. Es el humanismo que dice: tú eres Dios, pero yo soy el cazador valiente y yo me opongo a ti. Y por ende yo voy a realizar mi plan de convencer a todos estos de que su felicidad y mi felicidad no está en ti, está en lo que yo puedo hacer, lejos de ti. Wow. Eso es el humanismo. Santo Dios. Muy contrario a lo que dice el Señor. El hombre dice, el humanismo dice, el hombre es la medida de todas las cosas. El Señor dice, no, la divinidad es la medida de todas las cosas. Dios ha usado su revelación especial y su revelación natural para confrontar el humanismo. Y aunque esta frase la dijo Sócrates, que también era un filósofo griego, y estoy segurísimo que él no pensó en el Dios de Israel cuando la dijo, sin embargo Dios usa hasta las piedras si es necesario para que nadie. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Aunque el hombre esté alejado de Dios, el hombre sabe que hay un Dios. O más bien sabe que hay algo superior, por decirlo de una manera. Y déjame decirte que muchas veces nosotros en nuestras congregaciones y en nuestras vidas personales estamos luchando con este humanismo. Estamos luchando con la idea de que yo soy el rey, de que yo soy el fuerte, de que yo no necesito que Dios tenga control de todas las áreas de mi vida. No, las cosas sí que se me salen de las manos, sí, esas las puede manejar el Señor, pero las otras, esas las manejo yo. Porque mi vida es mía y yo la vivo como yo quiera. De hecho, yo obedezco a Dios como yo quiera, no como Él quiere que yo lo obedezca. Eso también es humanismo, mi hermano y mi hermana. Déjame decir. Entonces, nosotros, lamentablemente, cuando vivimos el Evangelio a nuestra manera, lo estamos haciendo a la manera de Babilonia.
el orgullo babilónico, el humanismo. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer a Babilonia? Yo, como le dije que tenía 3 retos, estoy acortando bastante y estoy casi contigo. ¿Cómo podemos vencer a Babilonia? Es muy bueno y es importante que aprendamos a identificar esto que acabamos de mencionar. Pero no podemos irnos sin las herramientas de cómo enfrentar a Babilonia, porque una de las razones para tú descubrir la operación de Babilonia no es para tú decir, sí, yo sé cómo opera Babilonia. No, mi hermano, es para tú saber enfrentar a Babilonia. Ese es el objetivo por el cual se han hecho esta serie de conferencias en el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos vencer a Babilonia. No hay forma de vencerla si primero no nos llenamos de la palabra de Dios. Pues es esta palabra la que confronta la mentalidad de Babilonia. ¿Se los demuestra? ¿Sí? ¿Babilonia se glorifica a sí misma? Bueno, la Biblia dice que la gloria debe ser de Dios y no nuestra. ¿Babilonia vive solo para sus deleites? La palabra dice que debemos de vivir para el Señor, porque aquel que busque su vida, ¿qué pasará? La perderá. Pero el que la pierda por causa de él, la hallará. Babilonia se cree reina. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es el rey absoluto de todo? El Señor. Babilonia no se cree desamparada, pero la Biblia nos muestra nuestra fragilidad en nuestra humanidad. Amén. Babilonia se cree fuerte, el humanismo se cree fuerte. La Biblia nos enseña que somos débiles en manos de un Dios poderoso. Amén. Amén. Babilonia es altiva. La palabra nos dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón para hallar descanso para nuestras almas. Amén. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, el Espíritu Santo toma los principios que en ellas se exponen y comienzan a hacer una revolución en nuestro entendimiento y en nuestro comportamiento para que la vida que vivamos no sea la vida que el diablo quiere inducirnos a vivir a través de sus múltiples engaños, no, sino para que vivamos la vida conforme al santo evangelio de Dios, para que nuestro carácter refleje a Cristo y no nos refleje necesariamente a nosotros mismos. Si el enemigo ha tratado de tergiversar el caminar de la humanidad y ha procurado infiltrar ciertas cosas en la iglesia a través del humanismo, la única forma segura de sacarlo es con la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir un cristianismo evangélico. Me refiero con esto a un cristianismo basado en la buena noticia. Porque eso significa la palabra evangelio en griego. La buena noticia de que el Hijo de Dios vino a deshacer toda obra de maldad. Amén. La buena noticia de que Él vino a buscar lo que se había perdido. La buena noticia que dice, diga el débil fuerte. La buena noticia de que hay una esperanza eterna para aquel que recibe al Señor en su corazón y le dice, esta vida yo no la puedo vivir solo, pero contigo soy más convencido. Eso es el poder de la palabra de Dios. No hay forma de vencer el movimiento del enemigo sin la palabra de Dios. Concluyo con esto. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. ¿A quién le manda a salir? Es decir, puede haber pueblo de Dios cautivo por la Biblia. Sí es. Dele el sentido escatológico que usted quiera a ese versículo. Le dije, yo no voy a hablar de escatología, pero la enseñanza es la siguiente. Hay pueblo de Dios que puede verse afectado. Así es. Y Dios dice, salve, pueblo mío. Yo creo que hoy es un buen día para que le pidamos al Señor que nos ayude a mirarnos
hacia adentro. Y le preguntemos, Señor, ¿hay acaso en mi corazón deseo de glorificarme a mí mismo? ¿Hay en mi corazón el deseo de vivir solamente para mis deleites? ¿Hay en mi corazón el creerme que soy la última Coca-Cola del desierto? De creerme un rey, porque soy hijo del rey de reyes y por ende yo tengo que vivir como un príncipe real. Hay en mi corazón el no sentirme desamparado, no porque tú me amparas, sino porque yo creo que en mí está la posibilidad de no sufrir por mi propio esfuerzo. ¿Acaso en mi corazón yo creo que no necesito de tu gracia, sino que yo soy fuerte porque sí? ¿Es mi corazón lo suficientemente altivo para no reconocer que yo dependo exclusivamente de tu gracia? Hoy es un buen día para que podamos mirar hacia adentro. Y si el espejo de la palabra nos muestra que hay influencia de Babilonia en nosotros, es un buen momento para decirle, Señor, ayúdame a salir de ello, porque yo soy tu pueblo y tú me has llamado a salir de ese tren de pensamiento que no me permite vivir la plenitud de Cristo, que no me permite ser todo lo que tú esperas de mí, que no me permite cumplir con todos tus propósitos para mí. Hoy es un buen día para decirle, como el salmista, Señor, examina mi corazón. Ayúdame a verme como realmente tú me ves, y si hay algo en mi interior que choca con tu diseño, sácalo. Vamos a orar, por favor.